navegador nos pone a los mandos de una flota de barcos portuguesa intentando explorar el mundo no conocido hasta ese momento y crear colonias. Un juego de gestión que es más sencillito de lo que puede parecer. Os lo explico. Aquí está el despliegue de este navegador, que realmente es bastante sencillo, a pesar de que tiene aspecto así de juego complejo. Os cuento lo que hay. Un mapa dividido en secciones. La clave de este juego, o una de las claves, son las 3 secciones. La partida va en 3 fases. Empezamos en la primera fase, fase 1, y en esta fase 1 que viene aquí marcada, los barcos se moverán una casilla y costará 100 monedas, 100 reales se llama, los trabajadores y los barcos. Luego hablamos de eso, por supuesto. Las secciones pueden estar investigadas o exploradas, solamente Portugal, o sin explorar, que tienen estos discos, y nos marca la fase a la que pertenecen. Hay una línea roja que determina que cuando un barco cruce esta línea, explore esta zona, pasamos a la fase 2. A partir de ahora los barcos mueven 2 secciones en vez de una, y los costes aumentan a 200 reales. Y aquí tenemos una tercera línea, aquí ya se ve que pone 2 en las zonas sin explorar, y una nueva línea roja que cuando un barco cruce esto pasamos a la fase 3. Los barcos moverán 3, costarán 300 reales y ya tenemos fase 3. Cuando se explore Nagasaki, que tiene una penalización, luego hablamos de esto, o bien cuando se acaben todos los edificios, luego también hablamos de esto, se acaba la partida. Bueno, pues además de este mapa, con todas esas zonas, hay zona de tierra que tiene colonias. Cada zona tiene un número de colonias que puede ser de oro, como estas, de especias, como estas, pues en este caso 3 fichas, os pone, ya veis, el número de cuántas. Están aleatorizadas, por el otro lado tienen un precio, y tenemos también de azúcar. Son los 3 recursos, y aquí el valor de mercado de cada uno de ellos, empezando en esta sección los 3. Están duplicados los números, así que es fácil ver en cuál está cada uno de estos tacachips. Luego tenemos una sección para los privilegios, donde hay unos exploradores famosos, personajes famosos de Portugal, y van vinculados a un color: verde colonias, naranja fábricas, azul exploradores, marrón astilleros y gris iglesias. Se coloca una de estas fichas de privilegio en cada una de las secciones, que tienen un valor de puntos de victoria, y bueno, por el otro lado pues indica el icono para saber cuál es y más, y tenemos una reserva para completar después fuera. Y luego aquí tenemos edificios: fábricas de azúcar, que están en color blanco, fábricas de oro, bueno, fábricas o industrias de oro en amarillo, y de especias en marrón. Y luego tenemos astilleros en marrón oscuro, y tenemos iglesias en gris. Por último, cada jugador tendrá 2 barcos que empiezan en Portugal, he cogido el color negro, un indicador de trabajadores, empieza aquí en 3 trabajadores. Los trabajadores aquí no se representan con meeples, sino con el medidor. 3 trabajadores, 4, 5, nunca podemos tener más de 9 ni menos de 2. Pues empezamos en 3. Una piedra, le llama el manual, de su color para indicar las acciones, y luego fuera tendremos un tablero de jugador con bonificaciones, sitio para exploración, que son estas fichas, para astilleros empezamos con 1, para iglesias empezamos con 1, y para fábricas empezamos con una especial. Cada jugador empieza con una naranja, no confundir con las amarillas de oro, que es una fábrica comodín, sirve para cualquier tipo de los recursos, de los 3. Solo tendremos una y solo al principio. Empezamos con 200 reales, 5 barcos más en la reserva y un favor real, que es especial. Y luego, además de esa reserva de favores, tenemos reserva de dinero, un barco naranja, que luego os cuento, y el último jugador, ojo, no es el jugador inicial, al contrario, el último tendrá esta ficha de Enrique el Navegante. Vale, ¿cómo se juega esto? Va por rondas, en cada ronda simplemente hacemos una acción en base a esto, hasta que, como digo, se explore aquello, se acaben los edificios, que se acaba la partida y puntuamos. ¿Cómo funciona? En la primera ronda los jugadores colocarán su piedra en la sección del disco que quieran, aquí por ejemplo, y harán esta acción. O sea, el jugador negro, yo, hago esta acción. Y luego el siguiente, el siguiente, el siguiente. A partir de ahora, cada vez que me quiera mover, cuando me toque el turno, tengo que moverme, no me puedo quedar en la misma acción, y puedo moverme gratis hasta 3 pasos, de manera que podría hacer gratis mercado, colonias o privilegio. Bueno, gratis, quiero decir, mover y ya está. Si quiero moverme más allá, tengo que pagar. ¿Y qué pago? Pago barcos. Si quiero moverme aquí, tengo que pagar un barco, que tengo que quitar. Si quiero moverme aquí, 2 barcos, que tengo que quitar. Si quiero moverme aquí, 3 barcos. Pues es muy caro. Técnicamente os decía que no podemos quedarnos, podríamos dar la vuelta entera, pero tendríamos que pagar 1, 2, 3, 4 y 5 barcos para repetir la acción. No creo que compense en ningún caso. Vale, pues simplemente ponemos en el sitio correcto, hacemos con el que queramos, hacemos la acción y listo, y va al siguiente. ¿Y cómo son las acciones? Que es lo que queda, es la clave de esto. Básicamente, la acción de trabajadores o la acción de barcos es muy similar.
podemos construir o podemos aumentar, en el caso de trabajadores, un trabajador al precio de, en la primera ronda, 100 reales, en la segunda ronda, 200 reales, en la tercera ronda, 300 reales. Si quiero 2 trabajadores, tendré que pagar, por ejemplo, en la primera ronda, pues 300 reales, en la segunda ronda, 600 reales, en la tercera ronda, 900 reales. Si los tengo, los pago y subo 1, 2, 3 o los que quiera. Pero ojo, tengo un descuento. Por cada iglesia que tenga, y empiezo con una, uno de esos trabajadores me cuesta 50. Estemos en la fase que estemos, de manera que si quiero construir 3 en la fase 1, el primero me cuesta 50 porque tengo una iglesia, los otros 2 me cuesta 100 cada uno. En total subo 3 por 250. En la fase 2 me sigue costando 50 por cada iglesia que tenga, pero los extras, 200, en la fase 3, pues 50 cada iglesia que tenga, 300. En caso de los barcos, similar. Simplemente contamos astilleros, por cada astillero nos cuesta 50 y fuera de astilleros, en la primera fase 100, luego 200, luego 300. Se cogen de la reserva y van siempre a Portugal, luego podrán moverse. Así de sencillo es esta opción. Luego tenemos una opción más propia, digamos, que es la de edificios, que es para construir edificios. Simplemente construimos fábricas y tenemos que tener, no se descuentan, trabajadores. Con 3 trabajadores, que es como empezamos, podemos construir cualquiera de estos edificios. Con 4 trabajadores el astillero, con 5 la iglesia. Y como digo, no se descuentan, yo tengo 3, puedo construir un edificio, ahora vemos el precio, y se sigue quedando en 3. Cada edificio tiene un precio, entonces el primero que compre, por ejemplo, me cuesta 50. Pero si luego quiero comprar otro, o otro jugador quiere comprar, le costará 70. Sin embargo, este le seguirá costando 50. Así vamos obteniendo distintas fábricas, y aquí lo mismo, con 4 o con 5 trabajadores puedo obtener más astilleros para que los barcos sean más baratos, o más iglesias para que los trabajadores sean más baratos. Si se acaban los edificios, se acaba la partida. Luego nos queda una opción bastante útil aquí, que es la de navegación. Al navegar vamos explorando el terreno. ¿Cómo funciona? Pues los barcos mueven en la primera fase una casilla, en la segunda fase 2, en la tercera fase 3. Para moverse a una zona inexplorada que tienen estos discos, necesitamos 2 barcos, porque uno se va a perder. Por ejemplo, si quiero mover aquí, tengo que mover con 2 y uno lo pierdo. Pero a cambio exploro. Esta ficha me la quedo aquí en mi tablero, y le doy la vuelta a las 3 colonias que hay en la zona, y obtengo dinero por el valor más bajo. En este caso, pues tenemos 80, 70 y 50, pues obtengo 50 reales, y he explorado esta zona. Otro barco mío de otro jugador, moverse aquí, puede hacerlo con un solo barco, porque ya está explorado, pero aquí nuevamente necesitaremos 2. Pues eso en cuanto a la navegación. Hay un extra, digamos, para la última sección, que es Nagasaki, y en partidas de 3 jugadores hay otra más. Explorar esto necesita el doble de barcos, es decir, tendríamos que entrar con 3 y perder 2 para explorar Nagasaki, es lo que marca además el final de la partida. Nos queda la opción de mercado, que es doble, está en 2 sitios, que es lo que nos permite cambiar esos recursos. Bueno, antes del mercado casi os cuento la acción de colonias, que también es importante. La acción de colonias me permite construir una colonia, o obtener una colonia en una zona que esté explorada. Simplemente escojo la que yo quiera y la pago. Obviamente nos interesa la de precio más barato, son iguales, solo cambia el coste, así que cuanto más barato mejor. Por ejemplo, esta de 50, pago el dinero y me quedo la colonia, en este caso una colonia de oro. Y así puedo ir teniendo colonias, pues según se vayan explorando, de los 3 tipos. Y me la quedo. Y así simplemente, pues vamos construyendo las colonias. Eso sí, para construir una colonia, el barco tiene que estar en la zona de la colonia y tengo que tener como mínimo 2 trabajadores en Lisboa, si no, no puedo. Y ahora sí me paso a la del mercado, que os decía que es doble, que es lo que nos dará recursos. ¿Cómo va esto? Bueno, en el mercado podemos vender recursos directamente de las colonias que tengamos o procesarlos en nuestras fábricas. Vender de las colonias es fácil, por cada colonia que tenga puedo vender un recurso de ese tipo. No tengo que tener el recurso, es inmediato. Es decir, yo cada vez que haga esta acción puedo vender, por ejemplo, 1 de oro. O si tuviese una de azúcar, podría vender 1 de oro y 1 de azúcar. ¿Cómo funciona? Si vendo 1 de oro, pago el precio, o recibo más bien el precio que indica aquí el oro, que ahora mismo es 60, obtengo 60 reales y bajo un paso por cada recurso que venda. Si vendo 2, bajaría 2, si vendo 3, bajaría 3, aunque cobraría por 3, claro. Y la otra opción es producir. Producir quiere decir usar recursos en nuestras fábricas. ¿Cómo funciona? Simplemente, por cada fábrica que tenga, puedo procesar un tipo de ese recurso. Por ejemplo, aquí puedo procesar 1 de azúcar, 1 de especias y esta, que es la inicial y la comodín, 1 de lo que quiera. Por ejemplo, 2 de azúcar y 1 de especias, o 1 de azúcar y 2 de especias, o 1 de azúcar, 1 de oro y 1 de especias, lo que yo quiera. Eso sí, aunque puedo producir y vender a la vez en el mismo turno, no puedo hacerlo sobre el mismo recurso. Si he vendido oro, no puedo ya producir oro, aunque tenga fábrica.
Bueno, pues imaginemos que voy a producir, por ejemplo, procesar 2 de azúcar y 1 de especias. ¿Cómo funciona? Pues según el valor en el que esté, gano dinero. Este de azúcar son 30 por cada azúcar. Estoy procesando 2, 60. Y especias también, pues 30 más. Y ahora subo el número de procesados. 2 de azúcar y 1 de especia. Procesar hace que eso aumente el valor. Con lo cual luego igual consigo más dinero. Me queda una última opción aquí, que es la opción de privilegio, que es un poco la más especial que nos da puntos. Cuando pongo una acción de privilegio puedo pagar un trabajador, y esta vez sí que lo pierdo, es la única vez que pierdo trabajadores, para obtener uno de estos privilegios, el que yo quiera. Supongamos que cojo el de astilleros. ¿Qué me hace esto? Bueno, pues primero lo coloco en la columna de su color, en el sitio más alto disponible, que sería aquí. Ahora obtengo dinero según indique el privilegio, cuanto más alto más es, pues 50 por cada, en este caso como es de astilleros, por cada astillero. Tengo 2, gano 100 reales. Y además tengo 2 puntos que cuentan al final de la partida. La próxima vez que lo haga, la bonificación será menor o luego menor. Así que me interesa coger el privilegio del color correspondiente en función a lo que tenga más recursos. Colonias, fábricas, exploradores, astilleros o iglesias. Y de momento esto no se repone. Bueno, pues listo, digamos. Cuando cambiamos de zona, a fase 2 o a fase 3, es cuando reponemos esto. Aquí nos dice, según el número de jugadores y la fase a la que pasamos, 2 o 3, con cuántas fichas, o bueno, qué fichas reponemos aquí, o qué zonas reponemos con fichas de la reserva. 3 detallitos. Primero, nunca podemos tener más de 9 trabajadores. Si queremos producir trabajadores, en la sección de trabajadores teniendo 9, no los producimos, pero podemos pagar 50 por cada uno, que es el precio del trabajador por cada iglesia que tengamos, y obtenemos una bonificación de 100. Podéis decir, o sea, realmente obtenemos 50. Sí y no, obtenemos 50, pero tenemos que tener los 50 para pagar. Hay que tener 50 para decir, pago 50 por un trabajador y ahora obtengo 100. Si tengo 0 no puedo pagar los 50, por tanto no obtendré 100. Esa es una de las puntualizaciones. Y 2, esta ficha que tenía el último jugador. Esta ficha no hay por qué usarla, pero el jugador que la tiene puede usarla para tener una acción extra de navegación. De manera que en su turno puede hacer una acción de rondel además de la de navegación. Si lo hace, esta ficha cambia de manos, pasa al siguiente jugador, que podrá usarla cuando quiera. Cuando se acaben los edificios o exploremos Nagasaki, se acaba la partida y puntuamos por todos los números que estén aquí cubiertos, más, bueno, hay una serie de puntuaciones que vamos obteniendo por colonias, por recursos, etc. Antes de terminar la puntuación, cada jugador tenía una ficha de favor real, que se puede colocar en cualquier columna que quiera. En las 3 primeras columnas otorgará el valor 1, en las 2 últimas columnas otorgará el valor 2 para la recompensa. Y una vez hecho esto, sí, sumamos todo, y el que tenga más puntos habrá ganado. Me ha quedado un detalle, que es el barco naranja que veíais en la esquina. Ese barco naranja es una marca porque la ficha de Enrique el Navegante, como os decía, se puede usar para hacer un turno extra o una acción extra de exploración, de navegación. Si no la usa el jugador que la tiene en su poder, al final de una ronda entera, que es una vuelta entera al rondel, tiene que pasársela sí o sí al siguiente jugador, no se la puede quedar para siempre. ¿Y cómo se hace? Pues cuando la recibimos, ponemos el barco naranja en la sección del rondel donde está nuestra piedra. Y a partir de ahí, si sigue, al ir avanzando la partida, si vuelve a llegar nuestra piedra donde estaba el barco naranja, nos sirve de señal de hay que pasar la carta de Enrique el Navegante sí o sí. Bueno, ya habéis visto que no es complicado, aunque nos hará pensar este navegador.